Bomba. Hande Erçel revela su secreto. Kerem es el dueño de mi corazón, drama turco que te enamoraru. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén listos para un chismecito de esos que nos encantan, porque hoy tenemos una revelación que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood y Estambul al mismo tiempo. Y sí, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de ese romance que nos tuvo a todos en vilo. Pero no solo eso, porque vamos a analizar cómo esta química traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno que marcó una época en las series turcas. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos, y acompáñenme porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y por supuesto, mucho corazón turco. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que, de alguna manera, reflejan esa pasión, ese amor incondicional, ese eres el único dueño de mi corazón que parece sacado de un guión, pero que en ocasiones, como el caso de Hande y Kerem, se hace realidad. Vamos a ver series que nos han robado el aliento, que nos han hecho suspirar, y que nos han demostrado que el amor verdadero, aunque a veces complicado, existe. Así que sin más preámbulos, empecemos. La primera serie que quiero comentar, porque es casi imposible hablar de este tema sin mencionarla, es, obviamente, Senkalkam. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. El género es comedia romántica, pero tiene ese toque de drama turco que la hace adictiva. Lo que hace a Senkalkam tan especial, más allá de la trama divertida y los escenarios preciosos, es la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer capítulo se podía sentir la tensión, la atracción, esa chispa que no se puede fingir. Y esa química precisamente fue lo que hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno global. La gente no solo quería ver la historia de amor de Eda y Serkan, sino que también quería creer en la historia de amor de Hande y Kerem. Y como todos sabemos, la fantasía se hizo realidad. La relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su amor fue tan genuino, tan palpable, que se convirtieron en el ejemplo perfecto de esa frase que dice, eres el único dueño de mi corazón. Y aunque su relación terminó, el legado que dejaron, tanto en la serie como en la vida real, sigue vivo en el corazón de sus fans. Se rumorea que su ruptura fue debido a la presión mediática y a las exigencias de sus apretadas agendas, pero la verdad, solo la conocen ellos dos. A pesar de la separación, muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación, alimentada por entrevistas pasadas donde ambos hablan del profundo cariño y respeto que se tienen. La serie catapultó sus carreras a nivel internacional, abriéndoles puertas en proyectos aún más ambiciosos y consolidándolos como íconos de la televisión turca. La banda sonora de la serie, especialmente la canción principal, se convirtió en un himno romántico para toda una generación. Ahora, alejándonos un poco del fenómeno Senkalkam, vamos a hablar de otra serie que, aunque no tuvo un romance en la vida real tan mediático, sí que nos regaló una historia de amor intensa y conmovedora, Karasevda. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Los actores principales son Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La trama es bastante dramática. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero sus diferencias sociales y las intrigas de sus familias los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado, mientras que Kemal se va a trabajar a una mina y regresa a Estambul años después, convertido en un hombre rico y exitoso, pero consumido por el deseo de venganza y por el amor que aún siente por Nihan. La ambientación de la serie, con impresionantes vistas de Estambul, contribuye a crear una atmósfera melancólica y romántica. La química en pantalla entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, transmitiendo la profunda conexión que une a Kemal y Nihan. La serie aborda temas como la desigualdad social, la ambición, la traición y el poder destructivo del odio, además del amor. Karasevda es relevante para el tema de «Eres el único dueño de mi corazón», porque nos muestra un amor que trasciende las barreras sociales, el tiempo y las circunstancias. A pesar de todo lo que sucede, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse.
Su amor es una fuerza poderosa que los impulsa a luchar contra la adversidad y a desafiar el destino. Es un amor eterno, un amor que ni siquiera la muerte puede destruir. La intensidad de las emociones que transmite la serie la convierte en una experiencia catártica para el espectador. El personaje de Emir Kozkolu, interpretado magistralmente, se convierte en uno de los villanos más memorables de las telenovelas turcas, cuyo accionar despiadado es impulsado por una obsesión enfermiza por Nihan. El final de la serie, aunque trágico, es considerado uno de los más impactantes y emotivos de la televisión turca. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción, la actuación y la historia, que conquistaron a la audiencia a nivel mundial. Este premio consolidó el éxito internacional de las telenovelas turcas y abrió el camino para que otras producciones fueran reconocidas a nivel global. La serie fue transmitida en más de 110 países, alcanzando audiencias millonarias en todo el mundo. Siguiendo con los dramas que nos roban el corazón, tenemos Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico de época que nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. El vestuario y la ambientación de la serie son exquisitos, recreando con detalle la opulencia de la sociedad turca de la época. La banda sonora de la serie es intensa y emotiva, reflejando la pasión y el sufrimiento de los personajes. La sinopsis es la siguiente: Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, que también estaba interesada en el millonario. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan. Entre Biter y Belul surge una pasión irresistible que los lleva a mantener una relación adúltera, poniendo en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, creando una atmósfera de deseo y peligro. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque, aunque la relación entre Biter y Belul es ilícita y destructiva, también es un ejemplo de pasión desenfrenada. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor y encuentra en Belul la pasión y la atracción que tanto anhela. Aunque su amor es prohibido, es un amor que la consume por completo, demostrando que a veces el corazón no entiende de razones ni de convenciones sociales. La serie desafía las convenciones sociales y explora la complejidad de las relaciones humanas. El personaje de Biter se convierte en un símbolo de la mujer que desafía las normas y busca su propia felicidad, aunque esto tenga consecuencias devastadoras. El final de la serie es dramático y trágico, dejando una profunda huella en el espectador. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que es una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, generando debates y controversias por su trama audaz y sus personajes complejos. La novela original es considerada una obra maestra de la literatura turca y la serie ha contribuido a mantenerla vigente para nuevas generaciones. La serie ha sido adaptada en otros países, como Estados Unidos y México, lo que demuestra su atractivo universal. Ahora vamos a cambiar un poco de género y vamos a hablar de una serie que, aunque tiene elementos de drama y acción, también tiene una historia de amor muy bonita en el centro, Erkencikus. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y creativa que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La serie destaca por su frescura, humor y optimismo. La fotografía es hermosa y los paisajes son impresionantes, creando una atmósfera mágica y romántica. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. La trama es sencilla pero encantadora. Sanem y Can tienen personalidades muy diferentes, pero se complementan a la perfección. Su relación está llena de malentendidos, celos y situaciones divertidas, pero también está marcada por la pasión, la confianza y el amor verdadero. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie aborda temas como la importancia de seguir los sueños, la libertad personal y el valor de la autenticidad. Erkencikus es relevante para el tema de "Eres el único dueño de mi corazón", porque nos muestra un amor que nace de la admiración, el respeto y la conexión genuina. Sanem admira la libertad y la valentía de Can,
mientras que Kan se enamora de la espontaneidad y la creatividad de Sanem. Juntos aprenden a superar sus miedos y a construir una relación sólida y duradera. La serie transmite un mensaje positivo sobre el amor y la importancia de ser uno mismo. El personaje de Kan Di-bit se convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes, que admiran su espíritu libre y su pasión por la vida. El final de la serie es feliz y optimista, dejando al espectador con una sensación de esperanza y alegría. Un dato interesante sobre Erkenci-Kuş es que la serie fue un gran éxito internacional, especialmente en países como Italia y España, donde Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en verdaderas estrellas. La serie impulsó sus carreras y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Su popularidad en estos países fue tan grande que fueron invitados a participar en programas de televisión y eventos especiales. La serie generó un gran impacto en el turismo turco, atrayendo a miles de fans que querían visitar los lugares donde fue filmada. Y para finalizar esta selección, vamos a hablar de una serie un poco más reciente, que también ha conquistado los corazones de muchos, Yargı. Esta serie es un thriller judicial con toques de drama romántico que nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora impulsiva y apasionada. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus actuaciones sólidas. La trama es compleja y aborda temas como la corrupción, la justicia, la venganza y la redención. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La trama es compleja y llena de giros inesperados. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y conspiraciones que ponen en peligro sus vidas y su relación. La serie mantiene al espectador en suspenso de principio a fin, con cada episodio revelando nuevas pistas y secretos. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que hace que sea difícil saber en quién confiar. La serie explora las complejidades del sistema judicial turco y la lucha por la justicia en un mundo corrupto. Yargı es relevante para nuestro tema porque nos muestra un amor que nace en medio del caos y la adversidad. Ilgaz y Ceylin son personas muy diferentes, pero se atraen por su integridad y su sentido de la justicia. A medida que trabajan juntos, aprenden a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente, construyendo una relación sólida y llena de amor. La serie transmite un mensaje sobre la importancia de la justicia, la verdad y el amor en un mundo lleno de oscuridad. El personaje de Ceylin se convierte en un símbolo de la mujer fuerte e independiente que lucha por lo que cree. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la confianza y el apoyo mutuo. Un dato interesante sobre Yargı es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su representación realista del sistema judicial turco. La serie ha ganado varios premios y ha sido renovada para una segunda temporada. La serie ha sido transmitida en varios países y ha recibido elogios de la crítica y del público. Su éxito ha contribuido a consolidar la reputación de las telenovelas turcas como producciones de alta calidad y con historias cautivadoras. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas que nos han demostrado que el amor verdadero, aunque a veces complicado, existe. Hemos visto historias de amor que trascienden las barreras sociales, el tiempo, las convenciones y hasta la muerte. Historias que nos hacen creer en la magia del amor y que nos inspiran a luchar por lo que realmente queremos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y cuál creen que mejor representa esa frase de "eres el único dueño de mi corazón". Me encanta leer sus opiniones. Además, cuéntame qué otras series turcas te han robado el aliento y te han hecho creer en el amor verdadero. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y corazones turcos. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en medio del caos. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Chao, chao.